Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Como siempre, para mí un gusto, un placer el poder compartir con todos ustedes una nueva semana del programa de preparación física a través de Evolution 360 Pro. La verdad que semana a semana siempre hemos estado tratando de encontrar distintas temáticas que ayuden siempre al conocimiento, al perfil de lo que nosotros vamos buscando como programa. Hemos tenido programas en las semanas anteriores donde hemos ido hablando sobre distintos temas específicos de lo que consideramos es importante conocer y que cada uno tenga esa información para los trabajos mismos dentro de esta área que es fundamental en el desarrollo del deporte en particular. La preparación física es una parte fundamental, capaz dentro de las últimas que ha cobrado mayor relevancia en el manejo dentro de cualquier tipo de planificación, sean deportes colectivos, sean deportes individuales, pero como a nosotros lo que nos gusta y lo que nos atañe es la preparación física, específicamente en el fútbol, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad que para mí es un honor, es un placer, es una persona, conversaba con él hace un rato, ya venía tiempo, venía semanas de poder conversar, de poder encontrar el momento para poder coincidir, porque se trata de una persona, un amigo que la vida me permitió conocer, tenemos amigos en común, pero aparte el área, la preparación física, nos atañe, nos gusta, él hoy por hoy es uno de los máximos referentes de la preparación física a nivel sudamericano y por qué no decirlo a nivel mundial. Se trata del profesor Octavio Manera y en el día de hoy nos va a acompañar para tocar un tema más que interesante, la preparación física en la actualidad. Octavio, muy buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Demasiados elogios. No, al contrario. La verdad, no creo que me haya equivocado con lo que señalé. Veníamos conversando ya hace buen rato en relación a poder coincidir en algún momento y conversar de lo que nos gusta, de la preparación física en particular. Sí. Y Cambio de bueno, eso me horario, hace. todo esto se hace, pero bueno, venimos hace rato ya tratando de hacerlo, así que Sí, bueno, sí. Y bueno, y aprovechamos. el día, sí, quiero hacer una semblanza, no creo que sea muy difícil que alguien diga que no te conoce, pero no, es bueno refrescar un poco la memoria de las personas, porque definitivamente tienes un vasto recorrido, una vasta experiencia que obviamente te la has sabido ganar, bien merecida, por supuesto, pero es importante, por ejemplo, mencionar que actualmente Octavio, ¿no es cierto?, está trabajando en el Celta de Vigo. Ya luego nos contará un poco porque ahí tenemos a una persona en común que creo que es de interés público a nivel nacional, con Renato Tapia a la cabeza, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero él ha tenido pasos por el fútbol peruano muy importantes. Inició parte de su expedición en el Perú, vamos a llamarlo así, en Universitario de Deporte, allá por el año 99, 2000 aproximadamente. ¿No? Pero empieza esta historia ya en el año 96. Luego va a Rosario Central, pasa a Unión Deportiva Salamanca, pasa de pronto regresa a Universitario 99-2001, Querétaro, Estudiantes de La Plata, con Demetrio, perdón, en Estudiantes con Bilardo, ¿no? Ya Con nos Carlos. contarás esa historia, claro. Luego Independiente con Bertoni, Alianza Lima con el profesor Insúa, Rosario Central con Leonardo Astrada, Newell's Old Boys con Pablo Marini, Atlético Argentino Junior con Claudio Vivas, Sporting Cristal con el profe Rivarola, con Chemo Universitario, Huracán con Apuso, Colo Colo de Chile con el profe Güede, Racing Club, ahí inicia creo una parte importante para ti. Bueno, todas han sido importantes, pero este es ya el último tramo con Eduardo Coudet, ¿no? Entre Racing Internacional de Porto Alegre y bueno, lo que recientemente mencionaba en el Celta de Vigo. La verdad que para hablar uno, dos, tres, cuatro, cinco programas, Octavio, y tratar de sacar la mayor experiencia que has acumulado a lo largo de esta carrera. Y ya van varios años, 20 y pico de años, acá por suerte bastante seguido, con trabajo, con clubes que como todo te va bien, con clubes que te cuesta un poco más, según los momentos que uno está, esto es así.
Sí, sí, es verdad. No uno, sino los momentos que encuentra el grupo, los jugadores, cómo está el club, la suerte que te tiene que tocar. Y bueno, nada. Es un poco el ir, uno no cambia nunca, uno va siempre en el día a día tratando de hacerlo mejor. A veces las cosas salen bien y a veces es un poco más difícil. Dentro de ese camino, entre ese 90 y tantos en el que empezaste, la etapa o la evolución de la preparación física se ha ido dando de manera constante y sobre todo bastante vertiginosa, ¿no es cierto? Y si te vas más atrás, desde los 80 viene cambiando y viene evolucionando y siempre va evolucionando. Si vos te fijás, qué sé yo, año 96, eran partes más aeróbicas todavía, arrancaba el tema del gimnasio allá, en ese gimnasio más como algo tradicional. Después evolucionó y parecía que solo había gimnasio y que solo era la parte física, intervalado, nada más se valía hablar de intervalado. Después arrancó toda una parte con todo el boom de Guardiola, que parecía que era solamente con pelota y no existía nada más, y era mala palabra decir preparación física o que vamos a correr. Eh, y como todo, después fue cambiando y nadie tiene la verdad en el fútbol. Todos han salido campeones con distintos sistemas de trabajo. Es el momento que uno encuentra a los jugadores, es los jugadores que uno tiene, es lo que hablábamos antes, la suerte que uno puede tener, porque en un campeonato, vos lo sabés, tenés que tener esa dosis de suerte de pelota pega en el palo y va afuera, pelota pega en el palo y va adentro. Tal cual. Entonces sí, fue evolucionando bastante. Hoy ya es todo un método mucho más integral. Sí es muy importante la parte de pelota, es contra importante, todos la trabajamos con la intensidad, pero hoy también se trabaja parte física. Hoy se sabe que el gimnasio también para prevenir lesiones, para fortalecer, es importante, que la parte aeróbica también es una parte importante. Hoy vos tenés referente mundial que lo contratan de todos lados y se pelean, es el profe Pintos. Estaba con Zidane en el Madrid cuando salieron tricampeón de la Champions. En la historia fue casi único y de repente, bueno, se fue al Inter, tuvo un primer año bueno y el segundo año arrasó y salió campeón y pasó 9 años de la Juve haciendo un campeonato espectacular y ahora volvió al Real Madrid de vuelta. Y los métodos de trabajo de él son métodos funcionales, corren, patada, cuesta, gimnasio y balón. Correcto. O sea, yo siempre digo lo mismo, esto es un poco pensar, ver qué plantel uno tiene, cómo le sacás mejor rendimiento a cada uno individualmente, porque hay una parte individual muy importante, apoyarse en todas las otras áreas. Hoy es mucho, o sea, antes no era tan la parte de nutrición, la parte de medicina, antes no había tanto, era más empírico todo, ahora es mucho más profesional cada parte y cómo juntás todo para sacar mejor rendimiento de tus jugadores. Eso es la mayor diferencia que veo. Que, o sea, entre las diferencias que mencionas, obviamente, me quedo tratando de resumirla, como que hay mayor especificidad de las distintas áreas, sí, ¿correcto? 100%. Y una influencia. Pero vos pensás que desde la parte dirigencial estamos hablando, pasando por todas las áreas del club. Correcto. Claro, como que el dirigente de ahora es mucho más específico, el de ahora. Las áreas, área de comunicación, área de marketing, área, lo que nos involucra a nosotros, nutrición, que ya es específico, deportiva. Ahora se suma una nueva área desde hace un par de años, que es la suplementación, que no tiene nada que ver con la nutrición, sino es otra persona específico de eso. Vos hoy tenés recuperador, que es un área distinta. Hoy tenés fisiólogos, antes ¿cuánto había? 1, 2 y un masajista. Hoy tenés 3, 4. ¿Entendés? Es todo mucho más específico. Antes con un profe hacía todo. Todo. Era el hombre orquesta, se encargaba de la comida, de esto, del otro. Y hoy no.
Hoy no, hoy, o sea, sí supervisás todo, coordinás todo, ensamblás todo, pero ya es mucho más específico. Es mucho más Claro, específico. se hace como que se hace raro encontrar dentro de un equipo de trabajo grupos humanos tan reducidos en cuanto a la especificidad de lo que estás buscando. Sí, Pero necesariamente tienes que cubrir las áreas porque si no te vuelves loco, sí, honestamente. sí. Es que no te alcanza el tiempo y también uno tiene que saber que hay gente que se dedica a eso. Como nosotros nos decíamos, nuestro objetivo es la parte física. ¿Está bien? Uno puede saber o hacer cursos, qué sé yo, de nutrición, de esto, pero el nutricionista deportólogo es específico, el Correcto. fisiólogo es específico, el que se dedica a la suplementación es específico, el recuperador es específico de eso. Entonces, uno puede colaborar, ayudar, ensamblar, pero hoy es tan alto el profesionalismo y el mismo profesionalismo de los jugadores es el que cambió. Sí, eso también. Justo, mira, Entonces, me has quitado es tan alto que, que entonces uno tiene que tener un grupo. Y es lo que en su momento hablábamos el año pasado. Vos te encontrás, yo me he encontrado con él en Brasil, éramos 30 nosotros. Bueno, 25, 30, ¿no? Había 6 profes, claro. Tenés 78 partidos en el año. claro, Te tenés que claro. partir en 2, te tenés que partir en 3, con los lesionados. Claro, había 6 fisioterapeutas, 4 médicos. O sea, es grande, es Claro, grande. claro. Es todo muy grande. Imagínate Ahora, lo que es un análisis de cada partido por 3 partidos en la semana, todos los meses. ¿Y volverse cómo se loco con va a tanto mirar número. 5 partidos del rival para ver lo que hizo en los últimos partidos? No te da, una sola persona no te da. Sí, sí, es Entonces verdad. vas sumando áreas y es... Sí, sí, sí. Y además agrégale de que justamente tocaste dos temas que eran fundamentales. Primero, el profesionalismo con el que el jugador empezó a administrar mejor su vida, sus hábitos, porque hemos encontrado muchos deportistas que han mejorado precisamente ese tema de los hábitos y obviamente han entendido mejor qué se necesita para poderte desempeñar mejor. Eso es importante. Y segundo, lo que acabas de señalar, los equipos de trabajo, porque, claro, hemos entrado en una era en donde el soporte tecnológico da herramientas que sí son fundamentales poder contar con ellas. Minimizarlas, desconocerlas o no darles el lugar que corresponde, capaz nos va a poner en la competencia de cualquier forma, nos pone en la competencia. Son Pero pequeñas... con estas herramientas creo que Vos me decís fundamentas que es mejor. fundamental y no, si tenés, qué sé yo, tenés a los mejores del mundo y no tenés nada, te va a ir bien igual. Sí, Pero correcto. si tenés equipos parejos, con las pequeñas diferencias, aumentás el nivel un poquito. Exacto, exacto. Entonces vos me decís, y cada cosita suma. Hoy Así el es. jugador también es más profesional porque se dio cuenta que al ser más profesional le va a ir mejor y ese ir mejor o poder seguirse afuera le hace marcar una diferencia económica muy grande. Fundamental, fundamental. Para él, para su vida y para todo. Quedarte en tu lugar y sobre todo pasa en Sudamérica, no pasa tanto acá, pero igual acá como vienen de jugadores de todo el mundo, si vos no sos profesional o no sos bien profesional, no llegás. Te comen de Ujú. otro lado, porque ¿qué es lo que pasa? Acá te caen de cualquier país del mundo, te caen a jugar acá. Te hablo acá, Inglaterra, o sea, Italia, Sí, sí, sí. Francia. Entonces, si vos no estás al 100% en tu ser profesional, te va a venir otro de algún lado del mundo que te va a agarrar el puesto. Sí, es verdad, es verdad. Yo te digo, Y a mí me queda, disculpa que te interrumpa porque no quiero perder el hilo de lo que estamos tocando. A mí me queda dentro de esto, dentro de este escenario de cómo es la preparación física, doctor, porque finalmente ese es el tema, ¿no? Yo no sé si las personas que nos siguen, a las cuales también les agradezco siempre por su presencia y por su participación semana a semana en el programa, probablemente todo el mundo estaba pensando en que alguna receta, alguna cuestión de otra índole podían recibir. Pero la evolución de la preparación física no tiene secretos, pero lo que sí tiene son conceptos claros, porque la fuerza sigue siendo la fuerza desde hace buen tiempo atrás.
La resistencia igual, la velocidad igual. Le hemos encontrado, por ejemplo, que para mejorar la capacidad del futbolista, algún método diferente podamos haberle aplicado. Le hemos cambiado los nombres también a muchas cosas que atrás ya las mencionábamos, ¿no? Por modernizarnos, por tratar de estar a la vanguardia. Perfecto. Aceptemos que las cosas son así. Lo que sí me queda claro es que la esencia humana, la esencia del jugador, jamás debemos traicionarla, en el sentido de cuando el jugador está bien, cuando el jugador anda regular, vemos qué hacemos para poderlo agregar a ese estar bien, pero cuando el jugador anda mal, ¿no? Hay que ver también, porque influye el factor familia, el factor institucional, hay momentos del jugador. Tú señalabas un detalle que es fundamental, los momentos del equipo, los momentos de las instituciones, los momentos del jugador. ¿Por qué? Resulta que te encuentras con una plantilla en donde de pronto 2 jugadores ya están finalizando el contrato, es su última temporada, hay 2 o 3 que vienen de una campaña muy buena, hay otros 2 o 3 que vienen de una muy mala, está todo el escenario posible alrededor de la misma. Ese factor humano determina y condiciona también el rendimiento, ¿no? Seguro. Pero para mí es clave. Vos fíjate que un mismo jugador con un mismo entrenador, un año tiene una temporada buenísima y al otro año tiene una temporada buena y al otro año es mala. Y vos decís, pará, si entrena igual, si hace, está bien, hay un factor biológico, pero por ahí son chicos de 27, 28 años que están ahí y por ahí después levantan, pero porque hay un tema personal atrás de todo esto. Correcto. Y hay que ver en qué momento le toca la fama y cómo lo asimila y qué hace en el momento de fama, porque para llegar a ese punto de fama, él estuvo 3, 4 años trabajando. Y cuando a veces se relajan cuando llegan arriba, y la curva no es inmediata, sino que tarda también un año. Ahora, después para volver, por ahí tenés que volver a trabajar 3, 4 años. O 2 años, porque tenés una base, pero tenés que volver a trabajar porque tampoco es inmediato. Entonces, un poco nuestro trabajo, Alfredo, es ir viendo cómo está el grupo en general. Sí, no es solo la preparación física, por lo menos a mí me pasó. Es ir y uno está en el día a día y uno ve cuando una persona está bien, cuando una persona está mal. Y bueno, ¿qué te pasa? Y hay personas que se abren más, hay personas que se abren menos. Entonces, es toda una estrategia, bueno, hay que recuperarlo, a él hay que recuperarlo. Y por lo menos lo que yo considero nuestra función, siempre es más importante estarle encima del suplente y del que no va al banco que del titular. Sí, de verdad. Más allá del entrenamiento, siempre, primero que tiene los 90 minutos de juego, que ya se entrena, es el mejor entrenamiento, tiene esos 90 minutos de juego, que los otros no lo tienen. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos para compensar esos 90 minutos de juego en la semana? ¿Cómo hago yo para que este jugador esté igual que el otro si él tiene 90 minutos y él tiene 10? Y peor el que no tiene. Y peor el que no tiene. Y peor el que está afuera y que no entiende. Pero a veces el más perjudicado es el del banco. Y el que más baja el rendimiento es el del banco. ¿Por qué? Por algo lógico. El que está afuera, vos vas y le decís, bueno, entrená, hoy día de partido entrenás. Y entrenás y compensás el volumen de entrenamiento del que juega 90 minutos. Pero el que está en el banco es una entrada en calor normal, que por ahí ¿cuánto puede hacer? 1 kilómetro. En ida y vuelta, en 40 minutos de entrada en calor, más el entretiempo. 1,5 kilómetros. Claro, ¿los otros cómo hacen? Y intensidad, hay un montón de cosas para nivelar. Entonces, vos después en la semana tenés que empezar. Entonces, por ahí te pasa que el del banco es el que empieza a bajar más rápido. Y es el que uno tiene que buscar y el que por ahí está más tirado, uy, no entro, bueno, vení, vamos a hacer esto. Y es muy importante, y casi todos los campeonatos se ganan y todo, con los del banco, no con los titulares. Los titulares son claves siempre, pero los que te marcan la diferencia son estos que entran. Son los que ingresan, sí, son los que ingresan y sostienen el resultado o cambian la historia del resultado que se está dando. Exacto. Eso es cierto. Un detalle dentro de lo que señalas. Tú que has pasado por varias competencias, ¿no? Entre Sudamérica, entre México, o sea, hablando de América en general, Europa, Argentina mismo, son diferentes escenarios, ¿no es cierto? Las competencias propias son diferentes. Te hablo desde Perú, que también has trabajado en Perú.
influye, o influía, porque ahora se está jugando todo en Lima, influye también los cambios de altura, las distancias, las comodidades para poder desarrollar tus traslados y todo este tema. Digo, ¿cuánta diferencia hay entre cada competencia? Te lo pongo con este contexto. Perú con Argentina de pronto, en donde todo es más plano, de otras características. ¿Y cómo es Brasil de pronto? Porque las distancias también son medias largas para poderte trasladar de un estado a otro. Sí, Brasil, el tema son las distancias de Brasil. Nosotros estábamos en Porto Alegre y íbamos a jugar al norte y son 8 horas de avión. ¿Ya ves? Y volvés a la noche y al otro día llegás, entrenás y ya volvés a concentrar, porque tiene muchos partidos, ¿no? La diferencia, digamos, de Perú, ¿qué es lo más difícil de Perú? Es el tema de las alturas. Es muy difícil jugar en altura. No hay muchos países que jueguen y estén acostumbrados a jugar en altura. Acá no saben lo que es jugar en altura, en Europa. En Brasil no saben lo que es jugar en altura. Pero llegan y hacen, y yo no voy a utilizar esa palabra, compiten, no voy a usarla, pero llegan y proponen. Y uno se dice, exacto, porque uno no lo tienen tan, o no han pasado tantas veces de ellos van y juegan. Ahí va. Ellos y van después, y juegan. bueno, si sientes el cansancio, lo sientes, pero te adaptas a la fatiga. ¿Por qué quería llegar a este punto? Porque se habla mucho de la preparación física, pero acá viene el detalle. Una vez conversaba contigo, en particular hace algún tiempo atrás, y me quedé con una frase que tú me señalaste y me decías, ¿cómo adaptas al deportista? No me lo dijiste, yo lo grabé así, no me lo dijiste con estas palabras. ¿Cómo adaptas al deportista para que siente el rigor de la competencia si es que no lo llevas a ese rigor, entre comillas, durante la semana o durante la fase de preparación? A lo que quiero llegar. Si hacemos entrenamientos livianos, no pidamos que dentro de la competencia podamos hacer sobreesfuerzos y que nos acostumbremos a tener ese soporte del esfuerzo. ¿Por qué quería llegar a este punto? Porque ahí vienen las tendencias, ¿no? Las cosas que aparecieron. El entrenamiento con balón, ya no se corre, discúlpame, todo se hace con la pelotita, que está bien el balón, pero empezaste ese programa diciendo, el fútbol tiene sus requerimientos, tiene sus valías. Cuando tú te pones un GPS, te arroja datos, ¿no es cierto? Cuando haces un traqueo, te arroja datos que no solamente es con el golpeo al balón, sino también con desplazamientos, con intensidades, con fuerza, que esa te la da un entrenamiento diferenciado, ¿no es cierto? Sí, a ver, empecemos a decir, yo siempre digo lo mismo, cada uno tiene su librito y todos salieron campeones con todos los sistemas. Correcto. El tema es cuánto durás en el tiempo. Hay gente que agarra después de un equipo que está bien preparado, les va bien, en 6 meses salen campeón y por ahí al otro año pelean el descenso. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque la preparación física no es el momento, es la historia que tiene el jugador. Correcto. ¿No? Pues yo respeto todo. El que dice, no vale esto, bien. También sé, porque uno sabe y habla con jugadores que han estado en la época de Guardiola, que ellos no corrían en esa sesión, pero que después el gimnasio estaba abierto y se iban a correr por las tardes. Y lo sé por uno en directo de ellos. Ellos se juntaban, no todos, pero los que son sacrificados del equipo iban y corrían 3 veces por semana aeróbico a la tarde. Entonces, tampoco es el 100% de verdad, era solo balón. No, porque vos después en tu casa tenés un personal o tenés algo que te hace correr, estás haciendo la parte aeróbico a contraturno, como un doble turno, entre comillas. Correcto. Y después, tema de intensidades, tema del entrenamiento, yo soy de esa línea. Yo hago volúmenes donde, si yo haría un volumen de 3 kilómetros, ¿cómo le pido al jugador que me haga 10 kilómetros en un partido? Tampoco voy a hacer 10 kilómetros todos los días, porque hay unas curvas normales que uno tiene que saber. Pero sí hay un momento donde hago un pico, hago una descarga. Cuando no juega por algo, vuelvo a hacer la carga, porque si no da. Pero no da. Si vamos todos los días a correr durante un mes 2 kilómetros, y digo, bueno, dale, ahora vamos y hacemos 10 kilómetros a mejor tiempo. No vamos a morir, vos, yo, un jugador de fútbol, cualquiera. Entonces, también esos que hablan, esas personas que tienen
la libertad de hacer lo que quieran, que hablan de eso. Hay que ver la historia previa de ese jugador que está entrenando en ese momento y cómo es la historia posterior cuando ellos lo dejan. No sé si me explico. O sea, vos tenés la historia del jugador acá en estos 6 meses, pero ¿cómo fue? Si vos me decís, no, pero mirá, durante 2 años entrenó fuerte, no le va a pasar nada estos 6 meses. Ahora, si estos 6 meses no hizo nada, lo posterior, pueden venir lesiones, pueden venir falta de rendimiento, pueden venir un montón de cosas después de un periodo de tiempo. Porque no es mágico. Hay un detalle, hay un detalle dentro de la periodización del entrenamiento, ¿no? Que es fundamental darla con, bueno, yo creo que las personas la deben conocer y los que no igual, que es, yo le denomino la meseta del rendimiento, ¿no? Pues, letras más, letras menos. A lo que voy es, ¿cuánto podemos prolongar? En algún momento, el descenso, que es normal en el ser humano, por fatiga, por estrés, por lesiones, por consecuencia de acumulación de carga y una serie de cosas, en ese descenso, lo que nosotros deberíamos controlar, y ahí entran a tallar todas estas áreas que señalamos al principio, ¿no? Lo nutricional, el preparador físico, el fisioterapeuta, el nutricionista, o sea, todos, hasta el psicólogo, el cómo controlamos, ¿no es cierto?, esa caída que es normal en el ser humano. Pero y a veces pasa, porque que ocurre incluso hasta dentro de las mismas temporadas, dentro de las mismas campañas, en donde el jugador, por distintos motivos o X factores, empieza a descender. Esas previsiones que hay que tenerlas son parte de esta evolución que ha tenido la preparación física. Porque antes descartabas esas cosas, no las tomabas en cuenta. Hoy creo que se hace difícil bueno, pero hoy avanzó toda la ciencia. Vos haces un análisis y hay gente que te lo estudia y te dice, mira, estamos bajando en esto. Primero te quería decir, para esos momentos lo importante es tener bien a los suplentes. Ahí va, exacto. Bien, eso es lo que señalabas. Porque la competencia te eleva el nivel, siempre. Si vos tenés X jugador que no tiene competencia atrás, se va a relajar y no tiene competencia atrás, va a seguir jugando él. Ahora, si atrás hay uno de su mismo nivel, en donde él baja un poquito y el otro sube, se va a seguir cuidando y esa pelea por un puesto hace siempre que esté un poquito más arriba. Correcto. ¿Está bien? Entonces, y después uno puede prevenir ciertas cosas. Ahora, la realidad es que el final de temporada, después de X partidos, o por ejemplo Brasil, que tiene arriba de 70, 75 partidos, 80 en algunos casos, los que llegan a los campeones, es casi inevitable ver que bajan el rendimiento. Mira. Tenés que tener mucho equipo para ir rotando e ir prolongándolo en el tiempo. Entonces, en esa rotación, vos cuando parás en un partido, sí, tenés 10 días para trabajar, vos compensás con el jugador que no está jugando y tratás de entrenarlo bien. Por eso ahora necesitas algo bien específico, bien individual, no es todo el equipo parejo. Es este jugador, jugó tantos partidos. A nosotros nos pasaba en Brasil, teníamos jugador por jugador. ¿Por qué? Porque hay tantos partidos que vos tenías un límite de minutos y después había que sacarlo. Claro. Yo tenía que avisar, ya está, llegamos al límite. Este está a punto de, no solo de bajar el rendimiento, de lesión. Correcto. Entonces, bueno, lo necesito. Bueno, este partido sí, pero ya el otro lo paramos y ya después vemos cómo hacemos. Bueno, tienen que estar preparados los otros para la rotación, sobre todo cuando hay muchos partidos. Si hay un partido por semana, la va llevando más fácil. Y el entrenamiento diario es muy importante, muy importante. Nosotros somos de la idea de sumar, de meterle la intensidad de cada reducido, de cada tenencia, de cada pase, perfil, tiene que ser igual que la del partido.